Yes, boss. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Volvemos entonces con una nueva temporada de tutoriales, más contentos que nunca porque hemos tenido un periodo de perfeccionamiento muy provechoso para nosotros. Hemos incluido mejora en audio, en imagen, en estrategias de enseñanza, en didáctica. Y volvemos nuevamente con una temporada. Hemos dividido nuestro canal en 8 listas de reproducción y vamos a ir incorporando estos nuevos tutoriales que tenemos para que ustedes puedan trabajar su ajedrez de manera completa y progresar rápidamente. Les cuento que también tenemos preparada pronto una entrevista con el maestro internacional Luis Valenzuela, que en este momento se encuentra jugando en Bakú, haciendo un excelente papel. Y qué mejor que comenzar comentando una partida que se disputó ayer en el match con Inglaterra, en donde lamentablemente perdimos por 3-1, pero en donde jugamos con el corazón y podíamos haber logrado un empate en algún momento. Vamos a comentar la partida que jugó Nigel Short con las piezas blancas frente al maestro FIDE Matías Pérez. La partida se inicia en los caminos del gambito de dama, en este caso rehusado. Nigel desarrolla su caballo, esto es más o menos conocido, ¿cierto? La mayoría de las posiciones clásicas empieza con esta jugada. En este momento, Matías ya plantea su intención de llevar a una posición bastante sólida. Aquí se ha jugado C6, caballo D7, al final es casi una transposición de jugada. Alfil G5, y en este momento ya se produce el primer momento interesante. En vez de elegir esquemas tradicionales como enroque ahora, E3 pasando a posiciones clásicas, Matías al tiro interroga el alfil. Entonces, de esa forma, si el alfil, por ejemplo, va a H4, Matías puede enrocar y tratar de llevar a posiciones de la variante Lasker. Aquí habría que estudiar, hay temas con caballo 4. Les recomiendo ver material acá, los videos de Garry Kasparov, donde explica muy bien los principios de este tipo de posiciones. Pero Nigel prefirió jugar algo un poco más reciente, jugó alfil por F6, es una línea un poquito más rebuscada, saliendo de los caminos más conocidos o de las líneas más teóricas, alfil por, y ahora juega dama C2. Bueno, esta idea se ha empezado a jugar bastante en el último tiempo. El objetivo es jugar en roque largo y plantear una posición un poquito más táctica, ¿ya? El blanco entrega a la pareja de alfiles, pero a cambio de eso obtiene un poquito de mejor desarrollo de pieza, un poco más espacio también en el centro, y juega también con la idea de que todavía los alfiles no tienen diagonales despejadas para desempeñar y demostrar toda su fuerza. Las negras siguen teniendo este problema que lo tienen que resolver y que se plantea en la mayoría de los gambitos de dama, que es ese alfil encerrado. Entonces, la idea es jugar, por ejemplo, si enroque ahora, enroque largo. Y plantear una posición de enroque opuesto, en donde las blancas obviamente van a tratar de atacar, aprovechando su mejor juego de piezas, la posibilidad de jugar en algún momento E4 si es posible, y apuntar al flanco de rey de las negras. Sin embargo, Matías en esta posición prefirió jugar un rápido C5, que según lo que yo pude ver en las bases de datos no es una jugada muy de las más conocidas que digamos. De hecho, la encontré por ahí en una o dos partidas. Ahora, tiene la idea de atacar rápidamente el centro y saca un poco a Nigel de los caminos conocidos. Ahora, el problema que tiene así es que el blanco jugando de manera correcta puede generar un peón aislado en el centro, un peón dama aislado, y jugar esos temas típicos del gambito dama en donde el blanco tiene una mínima ventaja, leve, pero si tiene buena técnica la puede mantener y es una ventaja consistente durante todo el juego. De hecho, ahora Nigel jugó peón por, dama 5 para tratar de recuperar, peón por, dejando el peón dama aislado, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho todo el rato. Y en este momento, Nigel introduce una novedad, según lo que yo tenía en mi base de datos, que es enroque largo. Acá se le podría haber dado un trato un poquito más tranquilo, haber jugado E3 también era otra posibilidad, y en caso de enroque,
seguir un desarrollo más normal, alfil E2, y cuando las negras recuperen ese peón, evitar primero mantener una sana estructura de peones, haciendo una jugada como torre C1 para evitar cualquier destrucción, ¿cierto?, de nuestros peones, y jugar contra ese peón dama aislado, por ejemplo, en roque. Y en caso, por ejemplo, jugar alfil por, y ahora las blancas introdujeron una intermedia interesante y terminaron eliminando ese alfil y después jugando contra ese alfil dama. Es una partida muy interesante que deberían ver las blancas después, con un tema que crean un peón pasado que desequilibra las acciones. Pero Nigel prefirió aquí jugar de otra manera y jugó en este momento en roque. En este momento Matías decidió jugar alfil por C3. Con esto provoca la simplificación de las damas, llevando a una posición un poco más estratégica en donde las blancas tienen una leve ventaja. Ahora, es cierto que aquí las negras quedan con ese peón aislado, pero también es cierto, a diferencia de otras posiciones del gambito de dama, que el blanco acá tiene problemas en su mayoría del flanco de dama, que ha quedado completamente destruida. Tienen esos peones doblados. Este peón de C5 tarde o temprano caerá. Y a diferencia de otras posiciones del gambito de dama, aquí el negro puede basar su contrajuego en la presión de estos dos puntos, C3 y A2, lo que equilibra un poco más el juego, si uno lo compara con otro tipo de posiciones de este tipo, ¿ya? Entonces juega alfil E6, caballo D4, ¿cierto? Ahora, la idea también es que en algún momento Nigel va a tratar de cambiar, obviamente, y jugar, plantear una lucha del alfil, este alfil, contra el caballo. Este alfil, y tratar de demostrar que en la posición es mejor que esta pieza que está acá, por ahora. Entonces se produce ese tema estratégico. Entonces en este momento Matías juega rey E7, ya no es necesario obviamente enrocar porque sin dama el rey queda en el centro mejor, proyectándose a un futuro final. Y ahora H4. La idea es pasar la torre por la tercera fila y de esa manera activar esa torre que al parecer podría permanecer mucho tiempo inactiva. Entonces, rápidamente Matías va a presionar contra esos peones, caballo por, ejecutando el plan, ¿cierto? Peón por, y ahora la torre rápidamente pasa por la tercera fila para ir a presionar. Matías recupera el peón y de esa forma ya empieza a basar su estrategia, ¿cierto?, en presionar estos dos puntos que habíamos dicho antes. Base del contrajuego de las negras. Entonces, torre G3 rápidamente presionando. Se neutraliza fácilmente. Y ahora una jugada bastante buena de short, que me parece una jugada oportuna, que es este 4. La idea es abrir el juego y jugar con que, obviamente, el negro aquí no puede darse el lujo de capturar este peón, porque esta torre ingresaría en la octava fila creando la parálisis completa de las piezas. Entonces es una manera rápida de crear una debilidad y al mismo tiempo liberar el alfil para que salga el juego. Entonces ahora, pero Matías no se apresura, juega caballo de 7, necesario, peón por, generando este punto débil en la posición. Y en este momento, bueno, antes de desarrollar el alfil, lo más importante es defender el peón de C3 primero. Entonces juegan rey B2 para liberar el alfil y ponerlo en la casilla D3 oportunamente. Y Matías aumenta la presión tratando de evitar eso. Bueno, Nigel en cualquier momento está pasando la torre a G4 y iniciando una presión sobre los peones, ¿cierto?, activando sus piezas. Por lo tanto, Mati aquí decide activar su caballo y evitar el traslado de las torres con esa jugada que es bastante sencilla, lo que permite ahora, obviamente, al maestro Short activar su alfil. Entonces, este momento es muy importante. Bueno, para los principiantes vale la pena decir que aquí este peón está defendido indirectamente, no es posible capturar el peón en C3 por el jaque que habría en G6 y caería la torre, ¿cierto? Es importante eso también aclararlo. Entonces ahora, torre C6, por un lado espera ver qué es lo que va a hacer el blanco. Está claro que no se va a poder impedir la siguiente maniobra, que es alfil G6. Y también proyectando un posible ataque a través de la casilla B6. Entonces, bueno, primero, esa jugada es una jugada que presiona el punto B7, es una jugada que busca crear debilidades, ¿cierto? Es importante provocar el B6 para que la estructura de peones se debilite un poco más. Fuerza al B6 en este momento y ahora alfil G6.
Si ustedes se fijan aquí, la estrategia del maestro Chor está en jugar, ¿cierto?, contra ese rey, limitar la movilidad del rey y del caballo, poniendo la torre ahí. No se puede mover el caballo por el mate que existe en la casilla de 8. Pero lo significativo es que el blanco trata de ir acumulando pequeñas ventajas. Ya tiene un rey más limitado, el caballo no se puede mover y así de a poquito va tratando de restringir la posición del negro. Bueno, aquí Matías se decide por una jugada bastante interesante. Cuando estamos en posiciones que tenemos menos espacio y tenemos poca movilidad, el cambio de pieza alivia la situación. Por lo tanto, aquí Matías está tratando de cambiar una torre, lo que le va a facilitar las chances de defensa. Entonces, aquí Nigel rápidamente juega G4. La idea es, obviamente, jugar G5 y aprovechar que el caballo tiene que estar vigilando la casilla de 8. De esta forma se mueve la mayoría de peones y se trata de presionar la posición de las negras. Este es un momento importante porque aquí, bueno, Matías vuelve con la torre para mantener defendida la casilla de 8 frente a un posible G5. Y en este momento el maestro Chor me da la impresión que comete una imprecisión aquí. Captura torre por, cediendo la casilla de 5 para el caballo. El caballo después se va a instalar ahí fuertemente. Quizá aquí era interesante jugar G5 directamente. Entonces, por ejemplo, en caso de peón por, el caballo ¿dónde va? Si va de 4, puede seguir torre F3 y ahora es obligado jugar el rey E7 porque perdería inmediatamente en el acto rey G8 por alfil F7 y el rey está en una situación bastante complicada porque no puede ir a F8 porque seguiría alfil por D5 ganando y en caso de ir al otro lado, a la columna, seguiría torre H3 mate. Entonces quedaría en una situación bastante ahí comprometida. Entonces tendría que jugar a esa rey E7. Y aquí nosotros podríamos seguir con torre por. Como está en el aire el caballo, hay que capturar con la torre. Y ahora demostrar que la torre y el alfil son más activos que la torre y el caballo y tratar ahí de llegar a una posición, por ejemplo, alfil por y buscar un final quizás con leve ventaja, aunque no es suficiente para ganar quizás, porque ahora torre por. Juego podría seguir torre 2, rey ahí, torre por. Claro, y tenemos ese final que no sé si a lo mejor se podrá ganar, quizás habría que ver. Pero es una posición interesante. Un final de torres con un peón de más y buscando chances de ganar. Ahora, con la otra jugada que se plantea en la partida, que es jugar directamente acá, torre por C4, bueno, peón por, y ahora al G5 el caballo tiene esa casilla en donde queda bastante bien ubicado, se demostró en la partida. Ahora jugaron torre F3, hay que salir con el rey, obviamente, por el jaque en F7, y ahora no es tan fácil, fíjense, rey ahí, no es tan fácil capturar los peones, porque vendría torre F8, que es la base del contrajuego. Si ahora, por ejemplo, torre por, seguramente el maestro Chor se da cuenta, torre F8, con contrajuego, porque si, por ejemplo, ahora torre por nomás, torre por, y un B5, interesante ahí. Resulta que, claro, las blancas tienen peón de más, pero se está cayendo el peón en C3, las piezas negras son bastante activas, si lo comparamos con la posición del rey blanco, por ejemplo. Al peón blanco todavía le cuesta para llegar arriba y hay que hacerse cargo de las amenazas que están acá abajo. Seguramente esta posición no le gustó al maestro inglés y quiso evitarla. Por eso que acá no capturó. Jugó F4 tratando de consolidar un poco la mayoría en el flanco de rey, ¿cierto? Pero ahora Mati de buena forma va a buscar el cambio de pieza. Rápidamente a neutralizar la presión de la torre. No es fácil cambiar ahí porque después el caballo podría volver fácilmente a D5 y el peón de F4 estaría bajo fuego, ¿cierto? Si los peones avanzan F5, después se hacen más débiles, el rey se pone en E5 y pueden ser objeto de ataque y se pueden caer rápidamente, entonces no es tan fácil. Por eso juega torre F8. Rápidamente Matías va a jugar rey D6, se quiere activar en la columna E. Aquí se produce un momento importante también. Aquí yo creo que también el maestro Chor tenía una jugada interesante, sobre todo considerando que Matías estaba en apuros de tiempo, que era jugar F5 directa. Y en caso de rey E5, por ejemplo, buscar un tema basado en el sacrificio del peón de F6 para pasar el peón de G6. Por ejemplo, alfil G7,
alfil F7, perdón. Y ahora supongamos caballo E3. Supongamos. F6, se sacrifica el peón, es obligado a comer peón por y ahora G6. Se amenaza G7, por lo tanto el caballo tiene que ir a detener ese peón y jugar caballo F5. Claro, tenemos un peón de menos, pero ese peón es constante preocupación para las negras. Por ejemplo, torre H8. ¿Cuál es la idea? La idea es jugar torre H5, sacrificar y meter G7. Por lo tanto, el rey tiene que salir, supongamos ahí, y ahora una movida como torre H2, buscando siempre el tema, jaque y torre por F5. Entonces, ¿cómo podría jugar el negro? Por ejemplo, torre 3, ¿para qué? Para que cuando yo dé el jaque cubrir. Y ahora la posición sigue siendo interesante, habría que ver aquí, torre por y alfil por, y hay que ver esa posición, igual es interesante. Pero consideremos que como el mate estaba apurado, a lo mejor habría sido una posición bastante complicada y habría cometido un error. Uno nunca puede saber. Pero aquí el maestro acelera los acontecimientos y juega alfil E4. Entonces ahora, con rey D6 ya la situación se fuerza bastante porque al estar entrando la torre abajo, los cambios que siguen son más o menos obligados, que digamos. Claro, no sirve torre D8 por rey C7. Y justito quedamos atacando la torre en caso de torre por D5, ¿cierto? Torre por E4 y no ha pasado nada aquí. Entonces, por eso que cambia alfil por, rey por, y ahora el rey activo ahí, la posición activa de la torre, va a generar contrajuego. Contrajuego notable, sobre todo si consideramos la posición del rey blanco, que aquí está complicado. Entonces, ¿qué pasó acá? El juego se aceleró rápidamente. El maestro se la juega por la mayoría, por el avance F6, tratando de llevar ese peón, porque el rey se va a meter. El rey E4, el rey D3, y hay que crear un contrajuego. Primero A4 y ahora... Claro, porque aquí en algún momento se podría venir B5, B4. Esa es la idea. Entonces, el maestro Chor para las posibilidades con A4, pero ahora el rey se empieza a meter apoyado en la torre. Jaque, el rey tiene que ir, queda cortado, y en este momento, fíjense, la actividad de las piezas. Obviamente hay que atacar primero el peón. Rey E4, nos dan un jaque en E8, nos cambian la torre, F6, y ganamos, ganando el blanco. Entonces hay que primero dar ese toque para meter el rey por E4. Entonces, no queda mucho más que esperar ahí también y atacar el peón de G7, pero ahora el rey entra. Entonces se produce una situación forzada aquí. Se desencadena esta secuencia forzada. Entonces ahora si el rey va, como en la partida ahí, jaque. Entonces tengo que volver. Y me mantengo ahí. Ahora, aquí en este momento se firmaron las tablas, pero en el sistema aparecía la jugada rey D5 que hizo Matías aquí. Yo no sé si habrá sido un error del sistema o estaba así, porque aquí la cosa se complica con rey D5. Aquí con rey D3, interesante, y forzamos las tablas. Pero rey D5, aquí se podría haber seguido torre por la partida. Y en caso de rey E4, torre D6, y ahí las negras tienen que demostrar todavía que es tabla. Por ejemplo, ahí podría seguir ahí, y torre por, torre por. Bueno, hay que demostrarlo. Una partida bastante buena. Me parece que Matías empleó una buena estrategia. Utilizó una línea bastante sólida. Que eso es fundamental con este tipo de jugadores que sobre todo tienen fama de ser buenos atacantes. Recordemos que Chor en sus mejores tiempos disputó el campeonato mundial de la PSA con Kasparov, o sea, un jugador que ha jugado match con él muchas veces, le ha ganado a los mejores jugadores del mundo. Siempre Nigel Chor es muy peligroso. Y Matías jugó bastante bien y sobre todo en los apuros de tiempo estuvo fino, muy inspirado. Lo importante es que estamos en la brecha, hoy día estamos jugando nuevamente. Así que esperemos que le vaya excelente al equipo de Chile. Espero que les haya gustado. No se despeguen del canal. Estaremos pronto con la entrevista a Luis Valenzuela. Hoy día, viernes 9, subimos el primer capítulo avanzado de Chess from Another Planet. Esa colección que la vamos a terminar y nos vamos con el primer tutorial avanzado de esa colección. Estamos siempre creando cosas nuevas, cosas interesantes. Suscriban, compartan y nos vemos pronto. Un abrazo. Chess Boss. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.